Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Como siempre es un gusto poder saludarlo y darle la bienvenida a esta semana en el Congreso. Sigue el trabajo intenso en ambos plenos, comparecencias, reuniones de comisiones, debates en ambos plenos y muchas cosas más. Vamos con todos los detalles. En el marco de la glosa al sexto informe de gobierno del Ejecutivo, comparece ante el Pleno de la Cámara de Diputados el secretario de Educación Pública. También comparece ante senadoras y senadores la titular de la SEDATU. En el apartado de la agenda política del Senado de la República se abordó la situación referente a la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Todo esto y mucho más le tenemos preparado en este resumen semanal. Lo invitamos a que nos acompañe. Qué bueno que nos acompañe en una emisión más de esta semana. En el Congreso hubo intensa actividad en ambos plenos. Comparecieron diferentes funcionarios. ¿Qué le parece si vamos a la Cámara de Diputados? Como parte de la glosa del sexto y último informe de gobierno del Ejecutivo Federal, el secretario de Educación Pública acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro, esto para comparecer ante diputadas y diputados respecto a la política educativa en el último año. Antes de iniciar con esta comparecencia, el funcionario rindió la protesta de ley de decir verdad. Vamos a ver toda la información. Protesta ante esta Cámara a la que comparece con la finalidad de continuar y profundizar en el análisis del sexto informe de gobierno y enriquecer el diálogo entre los dos poderes. Enterado de los alcances y consecuencias legales de ello, si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Ya en su intervención, el secretario de Educación Pública señaló que México cuenta con el noveno sistema educativo más grande del mundo, con más de 36.5 millones de alumnos. Además, destacó que cada día 2.085.000 maestros trabajan en 258.000 escuelas en la República, las cuales el 86% son públicas. Se refirió a los diversos procesos del servicio profesional docente en los que han participado más de 1.520.000 maestros de educación básica y media superior. Gracias a ello, están ingresando 1 de cada 4 aspirantes a la escuela pública, es decir, los mejores maestros para los niños de México. Gracias a ello, 242.000 maestras y maestros han obtenido su plaza o promoción de manera transparente y exclusivamente por su esfuerzo, su mérito y su capacidad. Y más de 133.000 docentes están percibiendo ahora distintos incentivos económicos al haber obtenido las calificaciones más altas en su desempeño. Bueno, destacó que actualmente México tiene una tasa de analfabetismo de 4.1%, la cual dijo es la más baja en toda la historia. Habló también de la reforma educativa, la cual destacó establece el perfil del ciudadano que se pretende formar, detalla los nuevos contenidos, materiales y los principios pedagógicos. Sin embargo, reconoció que la transformación de la educación es un proceso complejo. También habló sobre el gasto de los servicios en educación básica. Con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ha sido posible introducir eficiencia y transparencia en el pago de los servicios de educación básica y normal en los estados, cumplir con obligaciones fiscales federales de 37.000 millones de pesos adicionales de ISR tan solo en el primer año de operación y de 84.000 millones de pesos en total en el año 2017 y regularizar más de 44.000 plazas, cuyo costo equivalía a más de 5.000 millones de pesos anuales. Iniciaron las rondas de preguntas, respuestas y réplicas. El Partido Verde Ecologista recordó que la implementación de políticas públicas en la educación tuvo que generar una reforma en materia. El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez cuestionó sobre las recomendaciones hechas por la OCDE en materia educativa. La reforma educativa también ha tomado las recomendaciones de las Naciones Unidas y las ha incluido en los planes y programas de estudio de todos los niveles. En este sentido, señor secretario, deseo nos responda, ¿por qué México siguió las recomendaciones de la OECD para la elaboración de la reforma educativa? Los cambios educativos que se produjeron en este sexenio no fueron derivados de una recomendación de la OCDE. En realidad, como quizás algunos recuerden, desde 1979 que se celebró en México la conferencia de la UNESCO sobre educación,
se plantearon una serie de innovaciones, de recomendaciones, no solo para México, sino para todos los países emergentes. Es un peligro para México y es real, y ese será retroceder en la calidad educativa, dar marcha atrás y abandonar el camino logrado. Señor secretario, el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista reconocemos los avances de la reforma educativa y estamos al tanto de los retos que aún están frente a nosotros. El grupo parlamentario del PRD, en voz de la diputada Luisa Estefanía Rosas Martínez, se pronunció por el balance entre el respeto a los derechos laborales y el correcto desarrollo educativo. Señaló que aún existen escuelas que no disponen de agua, pidió mayores esfuerzos para mejorar la infraestructura física educativa y cuestionó también la situación de los docentes. Me gustaría preguntarle si existe una carencia de plazas educativas por motivos presupuestales. ¿Por qué no se están otorgando estos espacios y cuáles son los mecanismos que se han implementado para mejorar esta situación? Secretario, me interesa mucho conocer el estado en materia de protección a los grupos más vulnerables. En materia de plazas disponibles, me preguntaba usted si hay alguna limitación presupuestal. La respuesta es que no, pero voy a explicar por qué. A partir de los concursos de ingreso, como ya mencionaba yo, han ingresado por vez primera a la carrera docente aproximadamente 202,000 nuevos maestros a todas las escuelas del país. Sin embargo, hay una asimetría de crecimientos de matrícula en donde algunos estados, como el caso de Baja California Sur o de Quintana Roo, son estados que están teniendo un crecimiento de matrícula mucho más veloz al de otras regiones o estados del país. La reforma educativa nos deja grandes retos. La fragilidad de nuestros niños con menos recursos, las complejas relaciones laborales y administrativas entre los docentes, la auténtica preocupación radica en cómo alcanzaremos una verdadera comunidad de aprendizaje, que logre dotar al individuo de las herramientas necesarias para mejorar su condición, su entorno y su mundo. Bueno, también Movimiento Ciudadano destacó que hay elementos suficientes para hablar de crisis de maestros en su desempeño porque no tienen certeza laboral. El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo señaló que no hay parámetros claros del desempeño profesional y el conocimiento profesional. El problema es que, ¿dónde deja el desempeño laboral de aquellos que tienen una gran antigüedad? Si esta promoción los lleva en poco o mediano tiempo a algunos a obtener algunos espacios que otros pudieran demostrar con su desempeño profesional. No todo es conocimiento profesional. Estoy de acuerdo que el conocimiento profesional puede determinar algunas cosas, pero no todo es así. También el desempeño profesional va de la mano. Yo soy de la opinión de que debiera ser únicamente el examen de ingreso, quizás una evaluación diagnóstica a los 2 años y de ahí su plaza definitiva para que siga en todo caso haciendo los procesos de evaluación del desempeño que están establecidos actualmente en la legislación. Sin embargo, déjeme decirle que en materia de desempeño, esta ley o esta reforma incorporó probablemente las prácticas más usuales o más interesantes que hay en el mundo y no son procesos hechos, digamos, a la carrera. Me parece a mí que hay una cantidad de instrumentos que pueden dar una manera más integral, más holística de hacer evaluaciones más objetivas. Hoy lo que hay, por eso se dice que es una evaluación punitiva, porque solamente considera algunos elementos. Y me parece que si no estábamos preparados para hacer una evaluación más integral, pues habríamos que haberla detenido. Bueno, el diputado Benjamín Robles Montoya del PT se refirió a la reforma educativa. Criticó que esta incluya temas como evaluación punitiva y ascensos meritorios. Además, cuestionó el estado de la educación superior. Las de ustedes son escuelas al 100, pero de corrupción, de coronilla hasta la corrupción. Por eso, que quede claro, la reforma educativa se va a cancelar. Se acabaron los negocios en la educación. Habrá reforma, pero se va a construir con el magisterio. Tengo a la mano los de las 10 universidades que atraviesan situaciones críticas, que es del orden, su déficit acumulado es del orden de 15,000 millones de pesos. ¿Por qué pasó así? Pues pasó porque fue un proceso que se fue larvando con el tiempo. Porque ustedes
que se llenan la boca diciéndole al país que es muy peligroso cancelarle las oportunidades de desarrollo a México, y lo dicen por la cancelación del proyecto original del nuevo aeropuerto, son precisamente los mismos que han sido incapaces de evitar la quiebra de las universidades públicas en este país. Bueno, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz sostuvo que la educación es una columna irreemplazable para la generación del capital humano que necesita México y cuestionó al funcionario sobre la infraestructura y equipamiento escolar. Derivado de los sismos del año pasado, cómo se reorientaron los recursos del programa Escuelas al 100 y cuál es el avance al día de hoy de este programa tan importante y cómo se han atendido los planteles que resultaron severamente dañados. Es que todo el proceso de reconstrucción de escuelas derivadas de los sismos de septiembre del año pasado se dividió en dos partes. La Federación no ejecuta las obras en los estados, únicamente en el caso de la Ciudad de México, y para el caso de los estados lo que hicimos fue suministrar los recursos suficientes. Consideramos que el programa Escuelas al 100 es una experiencia digna de tomarse en cuenta, pero que habrá que perfeccionarse en beneficio del sistema educativo nacional. En su oportunidad, la diputada Cintia Ileana López Castro del PRI habló de los beneficios de la reforma educativa, como la inversión en materia de infraestructura física y la ampliación de becas. Además, cuestionó al funcionario sobre las consecuencias de cancelarla. Yo le pregunto, secretario, ¿qué implicaciones habría en el corto plazo ante una cancelación de los componentes de dicha reforma? ¿Qué consecuencias tendría en nuestro país y de qué manera afecta a la educación de calidad? Yo lo que diría es que con todos los ajustes, con todas las mejoras, con todos los cambios que sea necesario hacer para mejorar una política de esta naturaleza por el bien de las niñas y de los niños, no se pierda el ritmo. El presidente Enrique Peña Nieto ha estado a la altura de lo que exige hoy el mundo: cambio pedagógico, equidad, inclusión, reflexión, aprendizaje, lengua indígena como lengua materna, docentes con acompañamiento pedagógico, gobernanza educativa. El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal del PAN lamentó que se haya desperdiciado la instrumentación de la reforma educativa y sostuvo que hay pendientes en la misma. En este contexto, cuestionó los cambios que se han generado. ¿Cuál es la evolución y cuáles son los cambios en el logro de los aprendizajes de los alumnos de educación básica en pruebas nacionales e internacionales de México a partir de esta reforma? ¿Cuáles han sido los avances según la evaluación del servicio profesional docente? ¿Y qué logros se han tenido en estos años en materia de mejora de la enseñanza? Me parece a mí que es muy importante el poder advertir que en la prueba 2015 comparada con 2017 hubo ya 11 estados que incrementaron sus puntajes promedio. Sonora, por ejemplo, en 29 puntos, Colima en 14, Coahuila en 13, Sinaloa en 13, Campeche en 11, San Luis Potosí en 10. Con una enorme responsabilidad al haber conseguido avances importantísimos en materia educativa y a nivel constitucional y de leyes en nuestro país, no podemos sino expresar nuestra decepción. Señor secretario, ¿qué manera de desperdiciar esta reforma educativa? A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Adela Piña Bernal sostuvo que la reforma educativa es fallida y criticó que el funcionario presentara datos estadísticos que distan de la realidad. La realidad es que vivimos una auténtica tragedia en todo el sistema educativo, desde preescolar hasta el posgrado. Solo hace falta visitar cualquier región de nuestro país para observar el nivel de abandono en que se encuentran las escuelas y los centros educativos en general. Sí, reconozco y en parte algunas de las intervenciones que aquí se han señalado lo reflejan, que pudimos haber tenido procesos mucho mejores de comunicación o distintos procesos de comunicación dependiendo de los públicos o de las audiencias a los que fuera necesario llegar.
Los maestros no nos negamos a la evaluación, exigimos la evaluación, pero una evaluación formativa, no una evaluación punitiva. Evalúen el contexto y evalúen incluso los medios masivos de comunicación que envenenan las mentes de nuestras niñas y nuestros niños. Después de 3 rondas de preguntas y respuestas y participaciones desde su curul, a las 18 horas concluyó la comparecencia del secretario de Educación, Otto Granados, como parte de la glosa al sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esta presidencia da por concluida la comparecencia del secretario Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, y el cumplimiento de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que establece el artículo 7º, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República para su conocimiento. Se pide a la comisión encargada acompañe al ciudadano secretario a abandonar el recinto. Ahí tiene usted todos los detalles de esta comparecencia del secretario de Educación Pública ante la Cámara de Diputados, pero también compareció la titular de la SEDATU ante comisiones del Senado de la República en el marco de este sexto y último informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Todos los detalles se los presentamos al volver.